ustedes de que ya están subidas para que ustedes la puedan verificar. Solo tenga yo el acceso para yo subirlo, ¿ok? Vamos a ver con el chat. Veo una pregunta por ahí. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Andy Jefferson. Hola, Eduardo. Andy Jefferson dice, Lick, si le pasamos carnet de los que estamos acá y nos puede dar la nota o subirlas al Classroom. Ok. Subirlas al Classroom, Andy, sería perfecto. Obviamente, teníamos ustedes acceso que todos lo pudieran verificar, pero como ustedes se dieron cuenta, hubieron trabajos. Y al verificar trabajos, yo califiqué uno por uno. Entonces, no me permite de poderles desplegar su nota en total. ¿Ok? Entonces es por eso que no. Notas bajas ahora, si tienen alguna duda, si hay notas bajas, sí hay notas bajas, porque recuérdense que como les manifesté, varios compañeros subieron horas después y días después, no digamos esos, pero ni pensar en un 15, les puedo pensar, 8 días después subiéndome trabajos. Entonces notas bajas sí hay, pero también hay buenas notas porque el examen no estaba difícil, no estaba tan cargado. Entonces yo creo que con el examen obviamente pudieron levantar. ¿Ok? Algunos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Alguien más que tenga duda? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda por ahí? Ok, bueno. Sigamos entonces. Como les decía, esas son las instrucciones que tengo por el momento y entonces solo tenga arreglado ese ámbito de mi usuario de notas, con mucho gusto yo les hago informar lo más pronto posible para que ustedes puedan verificar, ¿ok? Además de esto, jóvenes, por supuesto seguimos con el tema de clases. Recuerden que pudieran haber algún tema de interrupción, por favor levanten la mano, por favor pregunten, igual su participación es muy importante para mí. Ok, ¿tenemos alguna duda de las clases anteriores? ¿Una duda? ¿Algo? ¿Algo? ¿Leyeron algo? ¿Alguna duda? ¿No? Entramos a materia entonces. Ok, bueno. Ahora voy a tratar de hablarles. El tema de hoy va a ser un poquito retroceder el tema que ustedes ya han visto y han estado analizando en clases anteriores, pero por favor, aunque son temas que ya los han visto, por favor tratemos de enfocarnos con el contenido y además de esto, por favor recuerden que es muy importante para mí tratar de buscar de una u otra manera buscar el objetivo. Mi objetivo es tratar de nutrirles con información que no pude haber quedado claro o información que no fue expuesta en cuanto que no tengo la amplitud de todos los temas que vieron. Hoy vamos a entrar un poquito a lo que es la definición del derecho internacional público y entonces le voy a molestar a Diego Roberto. Diego Roberto, además que nos saludaste al inicio de clase. Diego Roberto, ayúdame de manera general. Después vamos como siempre comenzamos con lo general, después nos vamos a lo específico. Diego, por favor, defíneme derecho internacional público. El derecho internacional público podríamos definirlo como el conjunto de normas y leyes que vienen a crear el ordenamiento entre unos países y otros, teniendo de por medio que cada ordenamiento, como cada país, va a tener su propio conjunto de normas y de por medio deben haber acuerdos, tratados y todas esas relaciones que se dan entre países podría venirse considerando como el derecho internacional público. Excelente, Diego Roberto, excelente. Me diste una definición muy amplia y muy clara. Como tú dices, esas relaciones, ese conjunto de normas, recuérdense que la manera más práctica de iniciar toda definición es conjunto de normas jurídicas y obviamente automáticamente vamos incluyendo e individualizando cada una de estas, ¿ok? Qué bueno que entraste, Héctor Alfonso. Buena tarde. Pues sí, entonces buenas tardes. Sigamos con Blanca Estela. Blanca Estela, ayúdanos. Aunque la definición de Diego Roberto fue muy amplia, ayúdame, Blanca Estela, por favor, dime qué es derecho internacional público.
Licenciada, muy buenas tardes, mucho gusto de que me da usted la oportunidad de poder compartir el día de hoy con los compañeros, y para mí ese es el conjunto de normas, pues podría decir también reglamentos, ciertas disposiciones que tienen los estados parte para poder tener una buena relación entre ambos estados, ¿verdad? Porque yo sé que para eso también están lo que es la división del territorio, que sería en este caso, serían las fronteras, con los cuales yo entiendo que sí tiene que haber cierto requisito para que uno pueda pasar de un lugar a otro, un país, y en este caso sería una visa. En este caso, por decirle, para ir a Estados Unidos se necesita de una visa americana y se tiene que cumplir con ciertos requisitos para que los guatemaltecos podamos llegar al territorio americano. Excelente, Blanca Estela, ¿tu apellido Méndez? No, Medina Herrera, licenciada. Ok, Medina. Sí. Diego Roberto, solo una preguntita, no te tomé tu apellido. ¿Diego Roberto es tu nombre con apellido o tu apellido cuál es, Diego Roberto? Del Cid Castellanos. Del Cid Castellanos. Gracias, perdón, es lo que no voy viendo. Gracias. Ok, bueno, entonces como sus dos compañeros nos están manifestando, ahorita te doy la palabra, Alejandro, conjunto de normas, estados que son parte, relaciones entre sí, discusiones entre estos entes que pudieran obviamente entrar a abrir o ser parte de una conglomeración, relaciones entre estas, etcétera. Entonces, vamos muy bien. Alejandro, ¿quieres argumentar algo? Sí, licenciada, gracias. Solo como para complementar con lo que dijeron los compañeros, el derecho internacional público también son las normas que regulan las acciones de estados y organismos internacionales con el fin o con el propósito de favorecer la cooperación, la negociación, así como garantizar el libre albedrío y la paz entre los países. Excelente, excelente. Ese de la paz entre los países es un tema de las principales razones por las cuales hay un derecho internacional, ¿verdad? En ese ámbito, pero automáticamente sabemos que es un pensamiento, es un objetivo a largo plazo, siempre ha estado en cualquier gobierno o a cargo de cualquier estado, ¿ok? Bueno, entonces yo les puedo definir a ustedes de una manera más concreta, para algunos ahí todavía que les falta tomar alguna nota, porque me es importante que ustedes ya definan lo que es derecho internacional público. Yo siempre inicio que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional, ¿ok? Y ahí pueden complementar entre estados, entre conjunto de entidades, sujetos, pueden complementar. Pero con esas simples líneas es una definición bien amplia, en cuanto que ya sabemos qué es la personalidad jurídica, ya sabemos que el Estado de Guatemala cuenta con personalidad jurídica y, por supuesto, este es un sujeto ante los demás estados y puede actuar ante estos, suscribir y contraer obligaciones, ¿ok? Entonces, la definición más corta, la repito, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. ¿Okay? Recordemos que la personalidad jurídica internacional es aquellos que se otorga a los estados soberanos o a los organismos internacionales, principalmente estos. Y entre estos pudiéramos hablar que existen otros tipos de sujetos. Cuando hablamos de sujetos podemos hablar obviamente los estados. Hablamos de sujetos, tenemos estados. Hablamos de organismos internacionales, ya lo hablamos, la ONU, la OTAN, etcétera, ¿verdad? Pero también podríamos agregar que existe un tercer sujeto o llamado en la doctrina otros tipos de sujetos, y siendo estos la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional,
los insurrectos, la Cruz Roja Internacional y obviamente los propios individuos que tienen personalidad jurídica propia para actuar frente a estos. Me van a decir, Lick, repítalos porque hay uno ahí raro que no entiendo qué es. No entendí uno que los que acaba de mencionar. Les repito, los estados soberanos principalmente, los organismos internacionales. También está la Santa Sede, entre los otros, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional, los propios individuos, estas personas físicas. Entonces, sobre estos otros sujetos, ustedes podrán tener dudas. ¿Qué son los insurrectos? ¿Alguien que me pueda decir que sabe qué son estos? Alejandro, dime. Voy a agregar también la Soberana Orden de Malta. La Soberana de Malta entra dentro de, obviamente, movimientos o varias instituciones que coadyuvan o a lo que es el ordenamiento internacional. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Bueno, una definición amplia con tal de entender qué son los insurrectos. Estos son grupos de personas que se sublegaron contra el gobierno reconocido. Poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir hablando, y ustedes obviamente ya han sido observadores y obviamente en base a sus estudios están verificando que dentro de un estado reconocido legalmente, una pregunta la semana pasada de su compañero, hay un estado reconocido, hay un grupo todavía por ahí que todavía pudiera ser, que es pacífico, pero que todavía no es un estado, sino que está en una posible objetivo de ser un estado o una posible organización pendiente de algún tema, territorio, población, gobierno, etcétera, que tener todos los elementos para ser considerado estado. Entonces a esto se le llaman que son los grupos de personas que se sublegaron contra el gobierno reconocido, pero solo controlan algunas plazas, es decir, algunas personas, y disponen también de ellos, pero eventualmente son estos grupos. También a veces hay una noticia internacional que hay buques de guerra, los cuales obviamente se sublegaron al gobierno en que se encontraban en cuanto a una pérdida o formaron o huyeron. Se ha escuchado esos temas. Entonces, son muy pocos y muy pocos ejemplos de países que pudiéramos hablar, pero se han dado en la historia y eventuales grupos de insurrectos, personas o grupos que se rebelan al gobierno reconocido. ¿Ok? Pueden también entrar, no sé, tal vez a una enciclopedia jurídica o algo así, y lo van a ver que es una práctica internacional que admite el reconocimiento de simples insurrectos. Vuelvo a repetir, grupos de personas que sublegaron contra el gobierno reconocido, pero solo controlan plazas, y obviamente estos tienen un reconocimiento significativo de sus actos oficiales. Tienen principios, actos de gobierno, pero la determinación, obviamente, esos derechos dependen totalmente del arbitrio de otro estado, o sea, siguen dependiendo de un estado. Ellos solo, obviamente, son un reconocimiento de constitutivo, no tienen el reconocimiento o una personalidad jurídica propia, ¿ok? Claro, ahorita te doy la palabra, Freddy. ¿Levantaste la palabra, Freddy? ¿O seguimos? ¿Te arrepentiste, Freddy? ¿Por qué te arrepentiste? Te iba a dar la palabra para que platicáramos. Bueno, sigamos, pues. Ok. Entonces les decía, por supuesto, personas físicas que tengan la capacidad para contraer y obviamente también derechos y obligaciones, obviamente. Bueno, entonces sabemos que los derechos internacionales, estos gozan de personalidad jurídica internacional, porque obviamente la personalidad jurídica ya sabemos que una persona física, una persona individual en Guatemala, pero cuando estamos frente a otros estados, hablamos ya de personalidad jurídica internacional. Obviamente,
vamos a comprender que todo esto ha surgido entre relaciones entre estados y sujetos con personalidad jurídica internacional que regulan o tratan de establecer las normas de carácter internacional, y vamos con relaciones comerciales. Podríamos usar un poquito como ejemplo México, Estados Unidos y Canadá, que obviamente estos tres países son los principales que normalmente vemos en los ámbitos comerciales que ustedes pudieran tener uso o algo así, en cuanto que gozan específicamente de fronteras, caminos, infraestructura o obviamente materia prima, y obviamente entes o países que pueden ser importadores o exportadores de cierta mercancía, ¿ok? Entonces ahí pueden unir, tienen un poco de relación por fronteras, se relacionan estos por temas de agricultura, espacio físico, condiciones, etcétera. Ustedes han escuchado que en Asia ver fruta, o las personas que tienen fruta o plantas son personas que se consideran que tienen economía alta, porque automáticamente no es una tierra donde se dé tanta fruta o verdura o esa amplitud de plantas que no pueden tener en cualquier lado. De este lado, obviamente, son los países donde la agricultura es las fuentes principales económicos y obviamente de importación y exportación. Y todo esto de la agricultura, ¿qué nos funciona? Es las relaciones que son de estos países. Van a ver, obviamente, ustedes, cuando hablábamos de la ONU, hablábamos sobre estas organizaciones, estas también coadyuvan al funcionamiento de la protección de la flora, de la fauna, de la agricultura, y por supuesto también las relaciones para comercializar y abundar de una manera más amplia lo que no tenemos. Lo que un país no tiene, que otro se lo pueda reproducir para que éste pueda tener un acceso a este, ¿ok? Bueno, entonces vámonos ahora en un tema tan práctico. Miguel Alexander, ayúdame, Miguel Alexander. Cuando hablamos de ubicación del derecho internacional público en la rama del derecho, ¿en qué rama del derecho lo seleccionarías o lo colocarías o lo ubicarías, sería la palabra correcta? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pues como su nombre lo indica, creía yo que en el derecho público. ¿Y por qué en el derecho público, Miguel Alexander? Porque como bien lo indicábamos, regula las relaciones entre estados, personas individuales. Creería yo que esa sería la razón. Así es, Miguel Alexander, no tenemos tanto que ahondar en este tema, en cuanto que todos sabemos que el derecho internacional público, tal y como lo dice, automáticamente está plasmado en la rama del derecho público, en el cual se estudia las relaciones entre varios sujetos. Excelente, Miguel, muchas gracias, muy amable. Miguel Alexander, ¿cuál es tu apellido? Zapeta Herrera. Zapeta Herrera. Ok, entonces sigamos con el tema. Entonces ya entendemos que es un derecho de internacional por la relación entre varios. Entonces tendríamos que ir un poquito a lo que es la Edad Media y hablar un poquito del jus gentium. ¿Alguien me puede definir jus gentium o me puede decir? ¿Es el derecho de gente, licenciada? Excelente, derecho de gente. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien más me puede ampliar? Dalma Beatriz. Dalma Beatriz. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dalma? ¿Podría ser tal vez el derecho que se le da a las personas de poder expresarse? Como ya lo decía el Alejandro, derecho de gente. Derecho de gentes. Bueno. Sigamos, Dalma Beatriz. Vamos a ver. El derecho de gente se dio en Roma. Ajá. ¿Sí, me Brenda? Que el derecho de gente se nació en Roma. Exactamente. Para darle participación a los extranjeros. Exactamente. En este tema vamos a ahondar
en cuanto que el jus gentium es el derecho de gentes, pero es un derecho que se les otorgó a los de tránsito, podríamos decir, a personas en tránsito, a los extranjeros que debían cruzar o pasar por los caminos o los territorios. Ahora saben por qué es tan importante que entendamos que el Estado consta obviamente sus elementos principales, ustedes tenganlos bien claros, porque sobre estos elementos ustedes van a estructurar quién es un nacional y quién es un internacional, ¿ok? Obviamente haremos el de, como decía Brenda Marisol, pero se me olvida tu apellido. Ya hablaste la vez pasada, pero se me olvidó tu apellido. Brenda Marisol. Noriega, Jim. Noriega. Ok. Entonces, como hablaba, este es un derecho de los romanos que aplicaban a los pueblos bárbaros, extranjeros, obviamente, y obviamente la palabra jus gentium comenzó a extenderse y se volvió derecho internacional. De ahí podríamos decir que en etimología automáticamente podríamos decir que viene de la palabra jus gentium, que es el derecho de gentes nacido en Roma y obviamente que se le fue aplicado a los pueblos a partir del siglo XVIII y obviamente comenzó a extenderse y a tener la expresión para hacer referencia al derecho internacional. Perfecto. ¿Vamos bien? Bueno, también tenemos que decir que el derecho internacional público es directo e incompleto. Pero ¿por qué? Indirecto porque los individuos, o sea, las personas físicas y morales, se encuentran frente a las normas de derecho internacional como sujetos secundarios que se obligan a través de los sujetos directos que son los estados. Es decir, es esta relación de una persona física a una persona jurídica, ¿ok? Es decir, se encuentran frente a las normas de un derecho internacional, pero están obligados directamente con los estados. Bueno, ¿y por qué es incompleto? Porque para su creación las normas de derecho internacional tienen que valerse del consentimiento de los estados y del ordenamiento jurídico nacional y obviamente de instituciones propias de cada estado para poder obviamente optar. Repitamos, el derecho internacional es indirecto e incompleto. Indirecto porque obviamente los individuos, persona física, frente a lo que es una persona jurídica. Y obviamente es incompleto, ¿sí? Vamos bien ahí, no se he confundido. No, es incompleto porque para su creación, las normas de derecho internacional tienen que valerse del consentimiento de los estados y del ordenamiento jurídico, tanto nacional como instituciones propias. Ana Lucía Cabri Alvarado. Ana Lucía. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Eso de que es incompleto no se podría tomar también que, por ejemplo, no hay así como una regulación, digámoslo así, en general que dicte el derecho internacional, porque, por ejemplo, así como, o sea, digamos, derecho civil, derecho laboral, mercantil, o sea, tenemos como códigos, digámoslo así, específicos. En cambio, en el derecho internacional tenemos que basarnos a una gran serie, digámoslo así, de tratados, convenios y pactos, pero no sé si también tendrá que ver eso. Exactamente, Ana Lucía. Eso quiere decir, estás en todo lo cierto. Exactamente, cuando hablábamos de entes internacionales, hablábamos de que obviamente el derecho internacional no es que haya un código o un acuerdo o alguna reglamentación específica. El código del derecho internacional y sus divisiones no se encuentra. Obviamente se van formando a través de las eventualidades, de las negociaciones y obviamente de los estudios. Ustedes lo pueden ver mucho, Ana Lucía, con el tema de derechos humanos. Hay derechos humanos, hay obviamente internacional y obviamente nacional sobre este tema, pero obviamente siempre va a ser muy objetivo en verificar estos derechos en los que más favorezcan a la persona. Entonces, como tú dices, quiere decir que no tiene
lo que es una estructura o un ordenamiento jurídico propio. ¿Estás bien, Ana Lucía? Muchas gracias por tu participación, ¿ok? Gracias, licenciada. Ya de nada. ¿Alguien más? Vi como que me levantaron la mano, pero cuando la volteé ya no vi bien. Ok. Bueno, sigamos. Actualmente, obviamente, hay individuos que están adquiriendo una personalidad jurídica internacional propia y directa en frente al Estado. Ay, pero dijimos indirecta y directa. Obviamente hay instituciones que ya comenzaron a reglamentar y estos ejemplos hablábamos sobre temas de derechos humanos, en cuanto que ya hay estas organizaciones que llegamos la semana pasada de la ONU, ya establece derecho a la vida, derecho a la agricultura, derecho mercantil. Si bien es cierto, está regulado por cada país, hacemos derecho comparado. Son instituciones que ya comenzaron a formar parte de estos temas, ¿ok? Ok, bueno, entonces pasémonos un poquito a lo que es el origen del derecho internacional y se hace referencia obviamente al derecho humano y obviamente, repito, al jus gentium, es decir, si no lo estoy pronunciando mal y hay un profesor de latín, discúlpeme, pero no lo leo, lo digo tal y como lo leo. Ok, el derecho romano, particularmente el jus gentium, que el derecho de gentes, este es un sistema especial que regía las relaciones entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros, quienes no se encontraban bajo el dominio romano, pero que surge la necesidad de relacionarse entre sí. Entonces, a través de esta necesidad, obviamente, también nace el jus gentium, ¿ok? Cuando hablemos sobre el origen, tal y como lo vimos en la parte de arriba, jus gentium, y obviamente hace referencia a la Edad Media en cuanto al derecho romano y la necesidad de relacionarse entre estos y los bárbaros o extranjeros, como se le conocía, ¿ok? Muy bien. Bueno, el ámbito de validez del derecho internacional público o temporal de las normas del derecho moderno se ha venido estableciendo desde las negociaciones de paz entre los estados soberanos. Al iniciar, como sus compañeros nos decía, tratan estos de tratar los temas de la paz, de los derechos, el lograr la paz entre los estados, y obviamente entendemos que es un objetivo mundial, es un objetivo a largo plazo, ¿ok? Porque el ámbito de validez de las normas del derecho internacional se ha venido estableciendo a través de las negociaciones obviamente, entre paz de los soberanos, con un acontecimiento, por ejemplo, de tratados. Podemos hablar de algunos tratados como el Tratado de Paz de Westfalia, de la guerra que surgió después de la Guerra de los 30 años. Podemos hablar sobre el Congreso de Viena, podríamos hablar las guerras napoleónicas, la Paz de Versalles. Ahora hasta tenemos series de esto, y obviamente podríamos decir que esta finalizó en la Primera Guerra Mundial, obviamente por medio de cartas que instituyeron a las Organizaciones Unidas, porque recuérdense que obviamente ahí es donde nace las Naciones Unidas, y obviamente que logra en el momento de concluir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al concluir esta, se ha establecido una serie de convenciones internacionales, o también llamados tratados, que asuma la creación de normas de derecho internacional, estableciendo una vigencia. No es eterna los tratados, pero tiene un tipo de vigencia, un tipo de método, un tipo de aplicación. Obviamente, múltiples tratados en los cuales han sido celebrados tanto por los estados, por comunidades internacionales y por los sujetos que hablábamos, tanto como Estado, personas físicas entre los estados y obviamente otros, ¿ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Una pregunta? Ok. Al decir alcances de la validez especial de las normas de derecho internacional público, obviamente esto es importante señalar que existen convenios internacionales para la paz,
la seguridad, así como para protección de los derechos humanos, tienen alcance de todos los sujetos en materia internacional o que ya estén normas imperativas o tal vez como ustedes van a leer algunos libros que hablan sobre las normas jus cogens. Esas normas automáticamente tienen un grado de aplicación de espacio, es decir, que abarca a todos los sujetos firmantes o que forman parte de esta rama, ¿ok? No se compliquen tanto por ahí. Yo les hago énfasis en los temas que hay que distinguirse. Bueno, entonces hablemos sobre el derecho internacional público frente a la soberanía, pero definamos, ya tenemos qué es derecho internacional público, entonces vámonos a qué es la soberanía. Vamos a ver Edgar R. Chan. Edgar, ayúdame. Edgar R. Chan. Hola, Edgar R. Chan. ¿Nos harías el favor, nos podrías definir soberanía? Pues la soberanía es el poder del Estado para gobernar en su territorio. El poder del Estado para gobernar en su territorio. Sí. Bueno, ok. Gracias, Edgar. Vamos a ver, Héctor Alfonso, ayúdanos a Edgar y a mí a definir soberanía. Es la que tiene todo el pueblo y que la delega hacia los gobernantes. Eso es lo que considero la soberanía. Así es, vamos en la misma línea que Edgar, Héctor. Así es, la soberanía es la facultad o la actitud que tiene toda persona y que esta es delegada a un grupo minoritario o a unos gobernantes, quienes estos a través de la investidura otorgada por el pueblo radica para poder realizar un tema de gobernanza en el Estado. Perfecto, estamos bien. Nieves Mariela, dime. Buenas tardes, licenciada. Tal vez me estaré equivocando, pero para mí la soberanía tiene que ver un poco con la autonomía que tiene un país. Así, si un país es soberano es porque tiene entre ellos mismos se gobiernan, digamos, que no hay una persona que les diga qué hacer. Entonces, para mí eso es la soberanía, como esa autonomía que tiene un país para dirigir. Ok, Nieves, ¿estás bien? Mira, pues te voy a explicar. Edgar y Héctor automáticamente nos ayudaron a definir soberanía en ámbito general, hablando procesalmente, si quieres decirlo, ámbito únicamente que la investidura que es delegada. Pero obviamente cuando hablamos de soberanía internacional, esta es una cualidad bien importante porque es el actuar de los estados como sujetos de derecho internacional frente a otros organismos internacionales o otros sujetos con personalidad jurídica internacional. Exacto, tal y como tú lo dices, te vuelvo a repetir, tienes toda la razón, porque la soberanía, cuando hablamos en el ámbito de derecho internacional, es la cualidad más importante porque es el actuar de los estados como sujeto de derecho internacional ya frente a otros organismos internacionales u otros sujetos con personalidad jurídica. No existe ese carácter de comunidades o algo así, sino que automáticamente es la facultad o la cualidad es más desarrollada en este tema internacional que tienen frente o al ámbito de la autorización para relacionarse. Volvemos a caer que es tan importante que los estados gocen de personalidad jurídica propia. ¿Ok? Es por eso que ustedes han visto también en las noticias algunos estados que todavía, para poder ser reconocidos, es decir, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito nacional, necesitan contar con su personalidad jurídica propia para poder ser reconocidos internacionalmente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Es decir, que tiene la capacidad para organizarse y establecer un orden normativo de fronteras nacionales,
porque obviamente tenemos que hablar sobre soberanía interior o propia. También tenemos de la facultad de actuar del plano de igualdad supeditada a normas internacionales que rigen el marco del derecho internacional. Hablamos sobre soberanía exterior. Tal y como lo vimos ya con la definición con sus compañeros, podríamos decir que la soberanía se divide en soberanía interior y soberanía exterior. La interior, obviamente, la propia facultad de actuar en igualdad ante todos sus sujetos, y obviamente la exterior es la igualdad supeditada a que rigen las comunidades internacionales siempre dentro del marco del derecho internacional. Es frente a los países, ¿ok? No se les va a olvidar quién ejerce la soberanía, el Estado, frente a sus subordinados como una relación de supra-subordinados, ¿ok? Yo pondría soberanía, el poder la ejerce el Estado, frente a los supra o subordinados, es decir, a sus gobernados, ¿ok? Recuerden que este poder manifiesta en el Estado mismo frente a otros estados, lo cual existe una especie de muro, por decirlo así, como decía Nieves, es el momento, aquí ya no ingresas tú, ¿verdad? Porque tienes que cumplir, vámonos un poquito a la soberanía de fronteras, como decía, ya es aquí donde dice, momento, tú ya no entras a mi territorio sin mi autorización o sin mis procedimientos, es así, no puedo decir yo, porque como Estados Unidos tiene tratados con Guatemala, voy a ir a caminar y buenas, paso adelante. No, ¿verdad? Tengo que traer a través de las normas propias, poder establecer lo que es el ámbito espacial y de territorio para poder actuar frente a las normas de cada país y la soberanía que se ostenta de crearlas, de sujetarlas, de ejecutarlas y fiscalizarlas en todo momento y por supuesto de poderlas aplicar a mi situación específica o legal en que me encuentre en ese momento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se me han dormido? Es mucho contenido, yo sé. Bueno, cuando hablamos de una supracoordinación de estados soberanos, se da en su propia relación con los demás, uno frente al otro, donde cada uno tiene su propia soberanía interna, pero también está limitada a la soberanía de otros estados. Ok, la dividimos en dos. Aquí vemos un claro ejemplo. Si bien cierto, tiene su propia soberanía interna, también tiene la soberanía exterior, que es que se puede relacionar contra otros estados, ¿sí? El Estado va coordinando su soberanía frente a la soberanía de otros estados a través de la rama del derecho internacional público. De este modo es porque la coordinación entre estos dentro del marco de ordenamiento jurídico internacional donde se distinguen las relaciones de la soberanía interior del Estado y hacia la exterior de esta. Entonces es por ahí, es tan necesario que estén las relaciones en el ámbito tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, este será encargado del estudio de las normas de otros países y automáticamente ver o cómo manejar de manera cordial todas las relaciones e intercambios diplomáticos, tratados, negociaciones o cualquier beneficio para Guatemala, pero también cediendo a otros beneficios de otros países, ¿ok? El objetivo siempre es contar con igualdad de derechos, ¿ok? Siempre es el objetivo, igualdad de derechos, las relaciones y obviamente mejorar a las personas, siempre obteniendo el mejor punto a través del bien común. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda por ahí? ¿No? Bueno, entonces, claro, dime, Nieves. Sí, licenciada, disculpe, lo del bien común no, ¿es el bien común del Estado hacia nosotros o el bien común? Ok,
el Estado actúa a través del principio del bien común hacia nosotros, y si hace una negociación en manera internacional, su fin supremo debe seguir siendo el bien común interno. Si bien es cierto, hay relaciones internacionales y donde es parte de los tratados, convenios, negociaciones, etcétera, siempre debe ir velando porque su fin a estas negociaciones sea el bien común de los guatemaltecos. Cuando está negociando en nombre de Guatemala, me refiero, Nieves, cuando está negociando en nombre de Guatemala, todas las negociaciones tienen que tener que el fin siempre sea el bien común de todos los guatemaltecos, o es decir, la representación que estos ejercen sea siempre, siempre, siempre mejorando la calidad y de los derechos y obligaciones de los guatemaltecos. A eso me refería. Gracias, licenciada. No te preocupes. Bueno, les doy otra definición, si quieren decirlo así. Entonces, ahorita que hemos hablado, podríamos decir que el derecho internacional público es la rama del derecho exterior que estudia y regula el comportamiento de los estados frente a otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas sobre ciertos valores comunes. Agreguemos lo que decíamos para garantizar la paz y la cooperación entre estos, ¿ok? Obviamente hay normas internacionales, ordenamientos jurídicos de la comunidad internacional, obviamente ratificadas o previo estudio por los países tratantes. Ya no los vi, no sé por qué. Bueno, no me vieron, mejor dicho. No sé por qué. Tengo abierta la cámara, pero no me permite. Bueno. Vamos a ver quién tiene apagado cámara. Miguel Alexander, nos apagaste la cámara y estamos en cámara encendida. Axel Alejandro. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Lick. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Axel, ¿nos podrías entonces definir sobre o darnos la explicación de una soberanía internacional? Bueno, creo que una soberanía internacional es la capacidad que puede tener un Estado para empezar de tomar sus decisiones a lo interno y también de hacerlas valer en el ámbito internacional, y el respeto intrínseco que tienen que tener los demás estados y organismos internacionales respecto a las decisiones y posturas que tome cada estado, así como de la independencia. Ok, gracias, Alejandro. Jacqueline Rosselli. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline Rosselli. Ahora, ¿podrías ayudar a complementar a Alejandro en el tema de soberanía? Soberanía es la que tiene el pueblo para elegir a sus presidentes, para que el poder caiga en el Estado. Sí, pero hablando de materia internacional. La soberanía que tiene cada país. Ajá. Que no podemos, digamos, nosotros ir a mandar a otro país, porque cada quien va con sus derechos, siempre respetando los derechos de ajenos. Bueno, ok, gracias, Jacqueline. Gracias, muy amable. Vamos a ver con Sergio David Gómez. Sergio David Gómez. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Sergio David. Hasta hoy te escuchamos porque hubiéramos reconocido tu voz. Mira, Sergio David, hablando sobre el tema de derecho. Sí, hasta hoy se dio la oportunidad. Ah, qué bueno. Mira, ya quiero escucharte más seguido, que no se me va a olvidar tu voz. Sergio David, define, por favor, el derecho internacional público en una manera más amplia, por favor. Ya que has escuchado, ya tienes varias cosas escuchándonos. Sí, he estado presente en algunas ya. Ajá. El derecho internacional público, me dijo, ¿verdad? Ajá.
Bueno, lo definiría como este conjunto de normas que vienen a establecer los principios básicos y la forma en la que se van a regir las relaciones que se dan entre los distintos sujetos de derecho internacional, pudiendo ser los estados o bien, como lo vimos anteriormente, otros sujetos que en la actualidad también son considerados como sujetos de derecho internacional y que permiten la aplicación correcta y la interpretación de tales normas. Excelente, me metiste toda la clase del día de hoy en tu definición, muy bien. No te faltó el tema de personalidad jurídica, no sé si no te escuché o no me lo dijiste, pero siempre recuérdate que estos estados tienen que tener personalidad jurídica propia, ¿ok? Estamos excelentes, Sergio David, por favor participa más. Vámonos con Marcos. Sí, está bien, gracias. Ok, gracias. Vámonos con Mark Lubin. Mark Lubin. No nos falles, Mark, porque tu nombre no es tan común. Mira, se nos va a quedar a todos. Mark Lubin. Tendremos que ponerlo en la fase de que no contestó. Me recuerdan preguntarle otro día porque su nombre es, no sé si él lo hace así o se llama Luzbin, ¿verdad? Porque todos nos identificamos así diferente. Ok, Luisa Sabán. Ok, no quieren hablar, por Dios, Luisa Sabán, y el tema está bien práctico, es poquito el tema de hoy. Vámonos con Clovis del Pilar Duarte. Manda licenciado, buenas noches. Buenas noches, Clovis del Pilar. ¿Es tu nombre? Afirma, licenciada. Este me gustó, me sentí. Ok, bueno, veámonos entonces el repaso que estábamos hablando. Cuando podemos hablar sobre el origen de ¿a qué nos referimos? Usted me dice el origen del derecho internacional. Bueno, el derecho internacional empezó en el siglo XIX aproximadamente, ¿verdad? En Europa. Y se origina por la necesidad de los pueblos, de los estados, que no se meta otro estado en las decisiones que ellos tenían. Empezó en la Primera Guerra Mundial, por decirlo algo. Ok, bueno, vamos a ayudarte. Mira, pues, el origen del derecho internacional público hace referencia al derecho romano, y particularmente también es llamado al jus gentium, que era el derecho de gentes, que era este derecho que en base a las relaciones que se tenía que decir el pueblo romano, el cual tenía sus propias normas frente a otros pueblos conocidos como los bárbaros, o otros le llamamos ahora como extranjeros, que eran estos que tenían que realizar un tipo de negociaciones con los romanos y para regularizar o reglamentar o normar esta relación, nació cada vez un poco más a través de estas relaciones como el jus gentium, es decir, el origen del derecho internacional es a través del derecho romano, a través de la palabra jus gentium, ¿ok? Bueno, sigamos. Vamos a hablar con Gesser. Ok, licenciada, gracias. Bueno, gracias, Clovis. Gesser. Miren, ustedes tienen unos nombres que me dan unas ideas para poner nombres. Pero el mío es el único. Sí. Es cierto, Clovis, eres el único. No se nos puede olvidar que eres tú. Ahora vamos con Gesser. Gesser, ¿nos estás escuchando? ¿O solo nos prendiste la cámara el día de hoy para... Gesser Aminabab. Ok, bueno, me recuerdan preguntarle a Gesser.
Dominga Elizabeth. Abre tu audio, Dominga Elizabeth. No tenemos estos jóvenes, no nos encienden la cámara ni nos participan. Dominga Elizabeth. Dominga Elizabeth, vamos a tu apellido, si ya me salió. Estrada. Ok, vámonos a Franklin Chamalén. Franklin Chamalén. Frank, esto se nos fue, abandonó pantalla Franklin Chamalén. Ok, vámonos a Esdras Jonathan. Esdras Jonathan. Echeverría. Echeverría, doble R. Tampoco nos quiere participar. Vámonos con Daniela Isabel. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Aquí, mira, vamos a hablar contigo respecto al tema de que por qué el derecho internacional público es directo e incompleto. Cuéntanos. Bueno, por lo que estaba en la clase, usted hacía mención que era incompleto porque en realidad no está regido en una norma exactamente, no tiene una norma en sí concreta hacia el derecho internacional, sino que nos vamos a ir dirigiendo por otras leyes que lo regulan en sí o tengan relación en ello. Incompleto, indirecto, porque hacen una relación de la persona individual con la persona frente a la persona jurídica en el derecho internacional o en el ámbito internacional público. Okay. No sé si estamos bien. Te voy a dar las dos cuestiones. Ya ves. Como tú dices, cuando hablamos de indirecto, estamos hablando de lo que es los individuos, es decir, la persona física ante una persona jurídica. Estamos perfecto. Y obviamente se encuentran frente a normas de derecho como sujetos secundarios, es decir, la obligación de estos sujetos automáticamente son contra los estados. E incompleto, como tú dices, son normas de derecho internacional que tienen que valerse en consentimiento de los estados por la carencia de normas internacionales, pero sí hay ordenamientos, pero se hacen a través de vigencias específicas o arreglos o normativas reguladas entre estados o se adhieren para aplicación en ámbito general o automáticamente son normas con un momento transitorio breve. ¿Ok? Gracias, Daniela, muy amable, te lo agradezco. Bueno, jóvenes, ¿a una duda más? Jóvenes, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere hacer referencia? ¿Quiere entrar al tema? Camposeco es tu apellido. Camposeco. ¿Ok? ¿Por qué son tan tímidos? Digo yo. Héctor Alfonso, dime, Héctor. Es que, licenciada, estaba viendo aquí en el libro que dice el jus gentium, que era entre los romanos, tenía dos significados bien específicos. En sentido opuesto al jus civili. ¿Qué es eso, licenciada? Disculpe. Ok, cuando estamos hablando es que el jus civil, recuérdate que es las relaciones o tipos de contrataciones, es decir, las relaciones mercantiles o relaciones de un contrato a través de una negociación o algo así, era a través de la norma civil. El derecho civil nace en Roma, que era la relación
de los romanos con sus gobernantes, y este era reglamentado. Está frente a este, quiere decir, se amplía aún más el derecho civil o se extiende a otras negociaciones, pero siempre basándose en las normas principales, porque recuérdense que el derecho civil es la fuente de todas las normativas. Entonces, es decir, la relación con esta y otras ramas. Por ahí podrías irlo encuadrando más o menos, pero es frente a estos. ¿Ok, Héctor? Gracias, licenciada. Para servirte. Ok. Licenciada, una pregunta. Claro. Solo con lo que acaba de decir, bueno, yo no sé, no estoy, ¿cómo le pudiera decir? Seguro, pero según yo, del civil venía de los cívitas, de los que eran ciudadanos de Roma. Y el gentius era entre extranjeros. Exactamente, por eso se deriva a lo internacional, porque era digamos, entre fuera de cada uno, ¿verdad? Digamos, de la ciudad. Entonces, de ahí se deriva el derecho internacional. Pero no sé si por ahí iba y no eran más contratos que en cívitas, que eran solo de esa ciudad, era como de derecho interno. Exactamente. Lo más que todo, como tú bien dices y como tú lo has dicho, estás bien. Únicamente es como que la base es obviamente el derecho civil a través de los civitas, en el cual se establecieron la normativa, y entonces esos tenían necesidad de relacionarse con los extranjeros. Entonces, o como dicen los gentilicios o los bárbaros o otros nombres tratados, es la relación o la necesidad de relacionarse con estos en ámbitos de negocios. Entonces comenzaron a buscar esta relación. A unos le decían hasta peregrinos, les decían. Entonces, esto obviamente es una complementación. ¿Ok? Muy bien, licenciada, gracias. A ti, muchas gracias por tu participación, nos ayudó bastante. ¿A alguien más? No. Bueno, jóvenes, vamos a terminar, pero sin antes de decirle, por favor, participen en clase, por favor, hablen, transmitan sus conocimientos. Esto es de doble vía. Yo aprendo también así como ustedes. Miren, Luis Danilo hoy me ayudó, me falta un poquito decirlo sobre el ámbito extranjero. Ay, por favor, esto es de todos. Por favor, lean, estudien y participen, porque recuérdense que esta carrera literalmente es de tener una buena conversación cada vez, en cada momento, y tener opinión, ¿ok? Gilda, mañana te escucho, el viernes primero te escucho contigo. Vamos a iniciar el viernes, ¿ok? Los veo el viernes, primero Dios. Por favor, estudien, repasen. A pocos temas tenemos, y cuando yo solo tenga ya la autorización, automáticamente les aviso a sus presidentes para que le hagan el favor de trasladar la información a ustedes y ustedes puedan ingresar, ¿ok? Muchas gracias, licenciada. Gracias. Pasemos buenas noches, licenciada. Buenas noches, que descanses. Feliz noche, José Eduardo. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Adiós, Esdras. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Noches, compañeros. Adiós, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Diego Roberto del